La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 12. El ministro en las relaciones públicas. La influencia del ministro en los asistentes a una reunión es importante. Investido de una misión especial sirviendo a Dios y a los hombres, el predicador es el punto de atención del público. En cierto sentido, es la figura principal de la congregación. Pregonar las buenas nuevas es la suprema tarea del ministro de Dios. En el púlpito se encuentra la vista de toda la congregación, pero hay quien se olvida de que los asistentes lo siguen observando hasta en los más mínimos detalles, aun cuando ya no ocupa el púlpito. Su comportamiento ejerce una influencia decisiva. Toda la reunión recibirá el impacto espiritual que su dirigente le imprime. Él tiene sobre sí la tremenda responsabilidad de ejercer la fe de que la mano de Dios se abra hasta derramar bendiciones sobreabundantes sobre su pueblo. Si el predicador es consagrado, humilde y reverente, su actitud inspirará a la congregación hacia la humildad y reverencia. Si tiene su corazón puesto en el cielo, su alma apegada al Omnipotente, también la tienen los asistentes. Vale la pena, pues, prestar mucha atención a las virtudes que el ministro precisa cultivar en su actitud pública. Primero, una actitud adecuada del ministro. La Biblia enseña que el que se acerca a Dios debe ser reverente. Pero, ¿cómo puede un ministro esperar que los asistentes tengan reverencia en un culto si él mismo no la tiene? Cerciorémonos de que nuestro interior esté saturado de un profundo sentimiento de adoración hacia el Señor. Debemos estar quebrantados y contritos. Los de la congregación se sentirán movidos a ser más reverentes si observan que el ministro es así. En su actitud ante el público se le debe notar al ministro un sentido de responsabilidad. Una persona consciente de que la seguridad de muchas personas está en sus manos no va a actuar livianamente como un tonto. La mayor ocupación de un creyente es ganar almas para Cristo. El ministro, por lo tanto, se mostrará preocupado y atento en el culto. Cuando otro siervo de Dios es el que anuncia la palabra, el pastor debe mostrar una actitud de reverencia y respeto a su colega. Sobre todo debe tener un interés genuino en escuchar la santa palabra de su dueño eterno. El que conversa con otras personas les anuncia a todos con sus hechos que es indiferente a las cosas de Dios, que es orgulloso, que lo sabe todo. La iglesia se perjudica también por esta actitud negativa y desatenta. El pastor que no atiende a su colega que predica, sienta un mal ejemplo que con el tiempo resultará en perder el respeto de su congregación. Es muy posible que los creyentes llegaran a actuar de la misma manera cuando él predique. Es muy recomendable entonces mostrar atención, receptividad y devoción hacia el mensaje del Señor que otro siervo de Dios pronuncia. Otra manera en que algunos ministros manifiestan una falta de atención en el culto es al hablar con otras personas. ¿Qué impresión recibe usted al ver a un ministro sostener una conversación en pleno culto delante de la congregación? No podrá él convencer a los demás que tiene importancia lo que se realiza si lo ven hablando con particulares. El ministro debe evitar toda conversación, sea con creyentes o con ministros que estén de visita. Él debilita su propia autoridad y da la impresión de superficialidad si no enfoca toda su atención en lo que se va realizando en el culto. Tampoco es correcto que el ministro se ausente del culto para hablar con algún creyente. Esto distrae a los oyentes y demuestra que el ministro le da poco valor a la reunión. Si tiene que conversar con alguien, lo hará antes o después de la reunión, nunca en el desarrollo de la misma. Una tercera actitud que tenemos que cultivar los ministros es la mansedumbre. En sus palabras, gestos y acciones, el ministro revela lo que es. Si es sencillo y genuino, se le va a notar. Por más conocimientos que tenga, por mejor que haya preparado su mensaje, por más confianza que sienta, su actitud debe ser humilde. Cristo dijo:
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad y seguridad son imprescindibles para aquel que desea servir al Señor. El ministro tiene que actuar ante el público sin miedo y con entera confianza en el Espíritu Santo. La timidez y el nerviosismo son vencidos por la fe en el auxilio divino. El predicador debe tener siempre optimismo y evitar toda actitud negativa. De ninguna manera conviene dar palizas públicamente. Los que tienen esta mala costumbre son generalmente los menos experimentados, que creen que con unos cuantos gritos desaforados desde el púlpito podrán enderezar a todos los torcidos. Si solamente se dieran cuenta esos ministros que la exposición de la verdad en privado, con amor y paciencia, corrige muchos problemas. En vez de criticar los errores y defectos de los débiles por medio de sus quejas, el ministro debe hablar de las virtudes de los que están alcanzando un desarrollo espiritual. En vez de quejarse, por ejemplo, de aquellos que no testifican, que reconozca y felicite públicamente a hermanos que ganan almas para Cristo. En lugar de lamentarse por los que no diezman, que presente el testimonio de la bendición que ha resultado para algún creyente en particular la práctica de la mayordomía cristiana. De esta manera se estimula a los creyentes y se conseguirá un efecto más valioso que no se logra con la censura. El predicador deberá abstenerse de retar desde el púlpito con el fin de enmendar a cualquier persona. Cuando alguien se porta incorrectamente, se le llamará la atención en la oficina del pastor o en su propia casa, pero no públicamente. Una virtud que todo siervo de Dios debe poseer es esa firmeza positiva que lo mantiene entusiasta, sean cuales fueren las circunstancias. A veces la Iglesia pasa por periodos en que la concurrencia disminuye. Esto puede deberse a varios factores. Problemas internos, falta de espiritualidad, falta de evangelismo. Hasta el cambio de tiempo influye en la asistencia. En varias regiones de América Latina, la concurrencia se aminora en el invierno. Jamás debe desanimarse el ministro en tales momentos, sino más bien mantenerse consciente de su trabajo y de su responsabilidad para con los pocos, lo mismo que cuando asiste la mayoría. Y bajo ninguna circunstancia se les debe cobrar la falta de los ausentes a los presentes. El optimismo y el fervor más bien serán favorablemente contagiosos en todos. Si hay problemas en la iglesia, debe el ministro procurar solucionarlos. Si existe falta de espiritualidad, él necesita llamar a la oración y consagración. Si los creyentes no testifican ni siembran el evangelio, se les exhortará a que trabajen más para el Señor. Si por causa del frío la gente no viene, se aconsejará eficazmente sobre la importancia de reunirse con fidelidad. Antes de exhortar, sin embargo, el ministro tendrá que preguntarse si los demás son los del problema. ¿Cuántas veces los fieles han tenido que soportar una amonestación que verdaderamente necesitaban los ausentes? Segundo, los anuncios. Se deben presentar los anuncios antes del sermón. Muchas veces se malogra la eficacia de un mensaje excelente lanzando una serie de anuncios triviales inmediatamente después de una conclusión conmovedora. Deben ser breves y precisos los anuncios. El espíritu de la devoción se pierde con exhortaciones y minuciosidades. Tercero, la oración pública. Por la oración pública se fortalecen los corazones de los presentes y se elevan al cielo. La oración pública guía al pueblo de Dios, ayuda para expresar la sincera y espontánea devoción, lo conduce el trono del Altísimo. Aunque las oraciones públicas por lo general deben ser cortas y fervorosas, ellas tienen que ser precedidas por largos tiempos pasados con Dios en privado.
Nuestras oraciones breves deberán su agudeza y eficacia a las prolijas oraciones que hemos hecho en la cámara secreta. Mucho tiempo empleado con Dios es la llave maestra de toda oración de éxito. Los pentecostales se caracterizan por su fervor. En sus reuniones se elevan varias oraciones públicas: la invocación por las necesidades, por la ofrenda, por el mensaje, por los nuevos convertidos, por los enfermos. ¿Por qué conviene que sean breves estas oraciones? Hay iglesias que prolongan la oración inicial del culto, pero los visitantes y niños que no tendrán el mismo deseo de orar se sentirán aburridos. Para ofrecer largas súplicas al Señor, sería aconsejable aprovechar las oportunidades que prestan los cultos especiales de oración y adoración, las campañas de oración, los ayunos y vigilias. Pero en el culto público lo más eficaz es la oración breve y sencilla, la que brota efusivamente pero sin prolongarse. No olvidemos, sin embargo, que es el Espíritu Santo quien dirige y gobierna nuestras reuniones. A veces, durante el culto, Él se moverá de una manera arrolladora, avasallante, dominándolo todo, bautizando, redarguyendo, exhortando y hablando. En tales circunstancias, las acciones del Espíritu no deben limitarse por una regla establecida de que siempre la oración tiene que ser breve. Tenemos, lógicamente, que dar al Espíritu Divino la libertad para operar como quiere en la vida de la congregación. Nuestras oraciones públicas deben ser también vivas y fervorosas, no aprendidas de memoria o leídas. Ni las frases acostumbradas que hemos repetido tanto deben ser pronunciadas mecánicamente. Hagamos el esfuerzo de orar sencilla y espontáneamente de lo más íntimo del ser, como un fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. En tercer término, nuestras oraciones públicas deben ser específicas. Si oramos por la ofrenda, es solo por ella y no por las necesidades, los inconversos, los enfermos, etc. Cada oración del culto público debe ofrecerse teniendo en cuenta el motivo especial por el cual se pronuncia. Cuarto, la apariencia personal. Merece una atenta consideración la apariencia personal del ministro, ya que en público el predicador debe mostrar educación y buenos modales. Un descuido en esto puede hacerlo fracasar. Debe llevar a la reunión su mejor ropa, aunque no quiero decir con eso que debe usar trajes costosos. Más bien, aunque humilde, su ropa ha de estar limpia y bien planchada. La ropa, de ser posible, debe estar acorde a la sociedad en que se halla la iglesia. Si el ambiente es rural, el ministro tal vez verá la necesidad de usar una ropa diferente que si estuviera en la capital. El respeto que el pastor debe a la congregación exige sobriedad y decencia en el vestir. Debe cuidar su apariencia personal, no por orgullo, sino por la consideración e importancia de su puesto. Después de ver algunos aspectos de las acciones de un ministro ante la congregación, sentimos más el peso de la responsabilidad que acompaña a nuestra vocación. La verdad es que muchos ministros, dándose cuenta de la importancia de sus sermones, se esfuerzan para estudiar la manera de hacerlos efectivos. Parecería, sin embargo, que no todos han entendido que presentan mensajes también con sus actitudes y comportamiento en público. ¿Qué se gana con exhortar a la gente y prestar atención si el ministro no lo hace? ¿Qué se logra con hablar de la bondad del Padre Celestial si el ministro se convierte en regañón? Que Dios nos ayude a comunicar con eficacia el Evangelio por medio de nuestras palabras, a la vez que apoyarlo con nuestro buen comportamiento y una actitud correcta. Bosquejo del capítulo. El comportamiento del ministro en las reuniones públicas. Primero, algunas actitudes necesarias. A. La reverencia. B. La atención seria a lo que se desarrolla. C. La apacibilidad. D. La confianza. E. El optimismo. Segundo, ¿cómo presentar los anuncios? Tercero,
La oración pública del ministro. A. La importancia de una intercesión previa. B. La conveniencia de la brevedad. C. La necesidad de la espontaneidad. D. La ayuda de hacer específica la oración. Cuarto, la presentación personal del ministro en público. A. Su influencia. B. Una afinidad con el ambiente. C. La moderación. D. Una afinidad con la vocación. Un encuentro con las verdades. Selección múltiple. Lea la primera parte de la frase y las 5 diferentes terminaciones con que se podría completar la misma. Escoja la terminación que mejor complete la frase. En algunos casos podrían servir más de una de las terminaciones, pero el alumno debe seleccionar la que mejor complete la idea. Aunque ninguna de las 5 le satisfaga del todo al estudiante, hay que escoger siempre la que más pudiera servir. Subraya la terminación escogida. 1. El ministro cuando está sentado en la plataforma. A. Podrá olvidarse de su ejemplo ya que el auditorio no se fija en los sentados sino en los que están parados. B. Debe mantener los ojos cerrados para que la gente vea su santidad. C. Debe decir amén continuamente para que los presentes oigan su espiritualidad. D. Debe observar a todos los asistentes para estar al tanto del estado de ánimo de cada uno. E. Debe recordar que todo lo que hace influye sobre la actitud de los demás presentes. 2. El ministro que mastica chicle durante el culto impresiona al auditorio con A. Su deseo de ser reverente en la casa de Dios. B. Su indiferencia a la necesidad de la reverencia. C. Su capacidad de ser original. D. Su espíritu juvenil. E. Su naturaleza pecaminosa. 3. El ministro que lleva a cabo una conversación particular en la plataforma en pleno culto. A. Revela que es una persona de grandes aptitudes sociales. B. Revela que es amigable. C. Da una impresión de superficialidad. D. Hace ver que tiene la capacidad de prestar atención a 2 cosas a la vez. E. Proclama al mundo que no es de esos que celebran cultos fríos y formales. 4. ¿Se puede echar a perder un ambiente devocional? A. Haciendo anuncios abundantes y largos. B. Cantando un coro de adoración. C. Orando por una necesidad. D. Invitando a los creyentes a presentar a Dios una ofrenda de gratitud. E. Repitiendo el Padre Nuestro. 5. El ministro que se ausenta del culto para conversar con una persona. A. Es inteligente porque así puede aprovechar la presencia de una persona con la cual se hace difícil comunicar durante la semana. B. Revela una indiferencia total hacia las cosas espirituales. C. Puede causar la impresión de que cree que es más importante hablar con el hombre que con Dios. D. Debe regañar a la gente cuando se salen del culto para hacer una llamada telefónica. E. Debe pasar igual tiempo orando en su casa para no atrasarse en su cuota diaria de minutos que debe pasar en los ejercicios espirituales. 6. Sería recomendable presentar los anuncios. A. Como la primera cosa en el orden del día para aprovechar que la gente tenga la mente despejada. B. En la parte preliminar para que no se reste de la solemnidad de la conclusión del mensaje. C. Con lujo de detalles para lograr una mejor comunicación. D. Inmediatamente después del mensaje para que no se le olviden a la gente las actividades venideras. E. Con un fondo musical para hacer ver que hasta los anuncios son espirituales. 7.
Si el ministro se ve que la asistencia ha bajado mucho, debe a. Hacerles ver a los presentes que la congregación tiene poca espiritualidad. B. Convertir su risa en llanto. C. Cambiar el tema de su mensaje. D. Darse por vencido. E. Preguntarse cómo podrá ayudar a los presentes. 8. Si el pastor presta toda atención a la predicación de un ministro visitante, A. Inspirará a los demás con su ejemplo. B. La gente se dará cuenta de que es hipócrita. C. Los presentes podrán darse cuenta de que este sí es un predicador de avivamiento. D. La gente se asustará al ver a su ministro hacer algo tan inacostumbrado. E. Da lo mismo como si no le presta ninguna atención. 9. Los que acostumbran criticar y regañar públicamente a todo el mundo, A. No tienen que dar cuenta a nadie de su espíritu porque son representantes de Dios. B. Logran resolver los problemas que molestaban. C. Deben recordar que la exposición con amor de la verdad en privado vale más que 1000 regaños públicos. D. Hacen ver al mundo que no le tienen miedo a nadie. E. Tienen que resignarse al hecho obvio de que Dios les ha encomendado un ministerio de corrección. 10. El ministro que le pone cuidado a la apariencia personal hace ver que A. Es vanaglorioso. B. Representa a la congregación. C. Gana buen sueldo. D. Es bien pobre. E. Estima mucho su vocación. 11. El ministro que está más reclinado que sentado en su silla en la plataforma durante el culto da una impresión de A. Mucha elegancia. B. Mucha humildad. C. Estar orando. D. Ser muy sacrificado. E. Ser descuidado e indisciplinado. De la teoría a la práctica. 1. Un conferencista de renombre pagaba el sueldo de un empleado de tiempo completo para que se sentara en la tribuna durante cada conferencia y le escuchara con una atención de encanto. ¿Qué le motivará al conferencista a hacer eso? 2. ¿Qué impresión tiene usted al ver a muchos creyentes orando mientras que el ministro conversa con otros al fondo del santuario? 3. Algunos se animan cuando la asistencia es considerable, pero al concurrir pocos se ven deprimidos. ¿Qué relación tiene eso con el materialismo? 4. ¿Qué papel debe hacer la fe en la actitud del dirigente cuando ha bajado mucho la asistencia? 5. ¿Cuándo fue la última vez que usted se deprimió con la poca asistencia? ¿Cómo trató usted a los presentes? 6. ¿Qué propone usted hacer la próxima vez que haya una baja en la asistencia? 7. ¿Qué posición física debe asumir el ministro cuando está delante del público? 8. ¿Qué decisiones ha tomado usted con respecto a sus actitudes en las reuniones públicas después de estudiar este capítulo? Proyectos para la clase. 1. Revisar en clase el trabajo de los alumnos realizado en la sección Un encuentro con las verdades. 2. Dramatizar un cuadro exagerado del aspecto negativo de un ministro en la plataforma durante un culto. 3. Dividir la clase en grupos para que cada uno realice un estudio de observación de personas, sin que éstas se enteren, en una reunión. Ver cuántas de esas personas se fijaban en las reacciones del dirigente antes de manifestar una reacción propia. 4. Dividir la clase en 2 grupos,
los cuales deben en 10 minutos redactar los anuncios de acuerdo con una lista idéntica de actividades que en una iglesia hipotética ha de tener durante una semana. Después del periodo de preparación de 10 minutos, una persona designada por el grupo presentará los anuncios como si estuviera en un culto. 5. Analizar en clase los extremos a que uno puede llegar en cuanto a su actitud ante la poca asistencia. Decidir si cualquier extremo es deseable. Por ejemplo, algunos dicen que no importa la cantidad mientras haya calidad. Otros dicen que uno debe estar angustiado al ver que no alcanza grandes grupos de personas.